Max Verstappen podría estar disputando su última temporada en el equipo Red Bull y una cláusula en su contrato le facilitaría su salida y hasta podría haber un rocambolesco cambio que pondría a este piloto en un equipo rival y a su rival en Red Bull. En un rato te lo voy a explicar y te voy a contar por qué se empieza a hablar de esta especulación y cuáles son los dos o tres interesados en Max. Como siempre te pido, suscríbete que es gratis y nos ayudas a seguir trabajando. La temporada para Max Verstappen en Red Bull no empezó bien. Se podría decir que parece una continuidad del final del 2024, donde sufrió con el auto, se peleó seguramente al menos durante la segunda mitad del año con el mismo, pero le alcanzó con la buena primera parte que había tenido para ser campeón del mundo, además de los errores propios de McLaren, Norris y demás. Pero este año pareciera ser que ya no hay milagro que pueda hacer y que es casi imposible que pueda ser campeón del mundo por quinta vez. Y a Max lo único que le importa es eso. Y hay una cláusula en su contrato que diría lo siguiente, que si no está entre los primeros tres pilotos del campeonato mundial, se puede ir libre a donde él quiera. Y hace muchos años que siempre está entre los primeros tres. Los últimos cuatro fue campeón del mundo, supo ser segundo, tercero, pero durante esta temporada parece que puede ser difícil que se cumpla con esto, porque tanto Lando Norris como Oscar Piastri pareciera ser que son los dos pilotos que más puntos podrían sumar y George Russell ha empezado una temporada con toda la voluntad de ser quien les compita y de hecho son los tres primeros, ni hablar si Ferrari se puede acomodar. Pareciera ser que Max podría no terminar entre los primeros tres e irse. Hubo una reunión de urgencia en las últimas 24 horas en Red Bull, donde estuvo el agente de Verstappen y quienes lo vieron salir de la misma vieron que tenía la credencial que te permite ingresar, que se la sacó y la revolvió del enojo que tenía por el auto que le han dado para esta temporada. Auto que según el mismo Max es lento y le cuesta mucho poner a temperatura los neumáticos, tener agarre, se siente incómodo, que se mueve para todos lados y evidentemente no lo puede domar y no puede vivir de pequeños milagros como fue lo de Suzuka. Entonces, ¿qué posibilidades se le abren para la próxima temporada? Hay dos muy claras y yo quiero especular quizás más a futuro con una posible tercera. Pero vamos a lo que es objetivo. Mercedes sería la primera opción. Toto Wolff públicamente ha dicho en varias ocasiones que quiere contar con el piloto holandés. También hay que decir que a fin de año vence el contrato de George Russell, con lo cual si se va a Verstappen tendrían una butaca para él. Pregunta para ustedes en los comentarios, ¿dejarían ir a un piloto como Russell que parece que está en su mejor momento? Porque también creo que Antonelli llegó para quedarse al menos por unas temporadas. No creo que lo pongan un año para sacarlo en el siguiente. Pero es obvio que Mercedes lo quiere y que a sabiendas de que en 2026 cambia el reglamento, tendremos nuevos coches con nuevas unidades de potencia, todas las filtraciones dan a entender que el que mejor preparado está es Mercedes para el año que viene y es que el que tendrá el mejor auto como sucedía hace 5 o 6 años. Por eso es que Max vería con buenos ojos pasar a esta escudería. La segunda opción es Aston Martin, que tiene dos cosas que pueden ser muy interesantes. La primera, muchísimo dinero con Lawrence Stroll, el papá del piloto que tiene hoy como compañero a Fernando Alonso. Aston Martin no tendría problema en transformarlo en el mejor piloto pago de toda la historia. No de toda la parrilla, sino de toda la historia. Y además tiene a Adrian Newey trabajando para el auto de 2026, que fue el que le dio la máquina ganadora en Red Bull y que se fue de esta escudería como muchos mecánicos, como muchos trabajadores, como muchos talentosos arquitectos que habían trabajado en Red Bull y se cansaron de la absurda guerra de poder que se dio entre Helmut Marko,
entre Christian Horner, entre el padre de Verstappen, entre el mismo Max. Bueno, toda esa guerra generó mucho desgaste, hubo una gran fuga de talento de Red Bull y uno de los grandes creadores de ese auto que supo volar en 2022 y 2023, por ejemplo, ahora trabaja en Aston Martin, donde Max se sentiría cómodo. Una tercera opción ya más difícil a corto plazo sería Ferrari. Yo por ahora no lo veo ahí, pero debo decir algo, que desde el retiro de Schumacher, todos los pilotos que han ganado más de un campeonato del mundo terminaron en Ferrari. Alonso ganó 2 y fue a Ferrari. Vettel ganó 4 y fue a Ferrari. Hamilton ganó 7 y fue a Ferrari. Son los 3 más ganadores desde el retiro o con el retiro de Schumacher, porque Alonso los ganó en los últimos 2 años de su carrera. Y ahora Max ganó 4. Veremos, pero la realidad es que pareciera ser que los grandes campeones en algún momento terminan vestidos de rojo. Eso ya, insisto, es una especulación futura que no creo que pase en el corto plazo. Entonces, el enojo de Max está relacionado con que no le pueden dar un auto que sea verdaderamente competitivo. Y en Red Bull creían que por más de que no tengan la mejor máquina, con el talento de Max bastaba. De hecho, en un momento Helmut Marko dijo, si tenemos un auto peor, yo confío en él. Max Verstappen sería campeón hasta incluso subido en un Haas. Bueno, evidentemente Marko nuevamente se vuelve a equivocar. Lo único positivo que tuvieron el fin de semana fue el puesto 9 para Tsunoda. No sumaba puntos ese segundo auto desde Las Vegas, con lo cual pudieron al menos sonreír en ese pequeño factor, pero lo que se prevé no es mejor. Tal vez este video envejezca mal y me digan te equivocaste, pero la realidad es que en Arabia Saudita es muy poco probable que el auto mejore significativamente, faltan pocos días, no hay tiempo suficiente y de hecho internamente se sabe que han probado de todo y que lo que ven en el simulador después no pasa en la pista, no encuentran soluciones y no tienen mucho más que probar. Si estuviéramos hablando de fútbol, podría decirles que el técnico ya probó a todos los jugadores y ninguno funciona. No sabe cómo hacer rendir al equipo. Entonces, sería casi milagroso que este auto de Red Bull vuelva a ser verdaderamente competitivo como lo supo ser hace un par de años. Habrá circuitos donde esté un poco más cómodo, habrá momentos donde una buena quali te puede hacer ganar una carrera, como es Suzuka, porque es muy difícil sobrepasar, pero repito, no pueden vivir de pequeños milagros y Max lo sabe, por eso es que está analizando sus condiciones a futuro, pero él está esperando algo, no se va a ofrecer a Mercedes. Acá creo que interviene también el orgullo o la cuestión económica. Si yo me ofrezco, mi precio baja. Lo que Verstappen está esperando es que Mercedes lo llame a él. Y atentos, porque de pasar esto, Red Bull estaría analizando la posibilidad de ofrecerle a George Russell reemplazar al piloto holandés. Se daría prácticamente como un trueque, algo que se creía que iba a pasar cuando Hamilton fue a Ferrari y que Sainz terminaría en Mercedes, cosa que Toto Wolff no permitió porque confiaba en Kimi Antonelli y hasta ahora pareciera ser que hay que darle la razón porque el comienzo del piloto italiano fue muy bueno. Y acá les vuelvo a preguntar, ¿dejarían ir a Russell en este momento? Yo entiendo que tener a Max vale la pena cualquier sacrificio. Y sería difícil que convivan estos dos pilotos en Mercedes. Max es un piloto espectacular, pero que está acostumbrado a trabajar de una forma donde el piloto número 2 está a años luz de él, no está para competir, hay un 1 claro, hay un 2 claro y se trabaja en favor de él. No me lo imagino conviviendo, por ejemplo, como Hamilton con Leclerc, como Lando Norris y Piastri. Él es él. Tiene un compañero como hoy por hoy Tsunoda, que sabe la distancia que hay. Tuvo a Checo, que sabía la distancia que hay. Tuvo a a Gasly, tuvo a Albon. Y en todos los casos quedaba claro quién era el 1, quién era el 2. De hecho, cuando convivió siendo muy joven con Ricciardo, tuvieron bastantes problemas. Y por eso el piloto australiano se terminó yendo. Ahora sí, los leo a ustedes. Pero parece que Max está
está más cerca de irse que nunca. Hasta luego.